En esta situación puede haber oculto un resentimiento con el Señor. Cuando nosotros tenemos un lenguaje parecido a este, puede haber una queja que sin nosotros comprenderlo exprese cómo no tenemos plena confianza en el amor del Señor. Nos sentimos a veces, sin quererlo, injustamente tratados por el Señor. Hay gente que tiene un gran resentimiento con el Señor, porque le ha ido achacando a Él y a una falta de amor y de justicia por parte del Señor una serie de situaciones dolorosas por las que ha atravesado a lo largo de su vida. Es tan difícil bendecir al Señor por todo lo que nos ha sucedido. Y muchas veces nosotros necesitamos esta sanación antes que otras. El sanarnos del resentimiento que tenemos con el Señor porque creemos que nos ha tratado muy duro, que ha sido demasiado fuerte con nosotros, porque a veces no entendemos su justicia, su misericordia, su bondad en determinados acontecimientos. Y si esta sanación no se consigue, no podremos experimentar el amor del Señor. Recuerden el tema que nos dio desde ayer. ¿Qué necesitamos para poder experimentar el amor de Dios y poder ser canales para que llegue el amor de Dios a otros? Y nos dio dos requisitos: conversión y sanación interior. Pues bien, muchas personas no experimentan el amor de Dios, a pesar de que las ama tanto, porque a todos nos ama infinitamente. Él es el amor, porque hay resentimientos con Él. Y así como cuando nosotros estamos resentidos con una persona, no podemos experimentar el amor que ella nos tiene cuando nos lo manifieste y nos lo diga, sino que lo rechazamos. Eso pasa en la vida matrimonial, pasa en los hogares, pasa en tantas partes. Pero lo mismo sucede con el Señor. Si allá en mi subconsciente, sin darme cuenta tal vez, estoy resentido con Él, no puedo experimentar su amor. Y cuando me digan que Él me ama mucho, eso lo oigo, pero no lo acepto, no me llega, porque mi subconsciente lo está rechazando. Él para mí no es el Padre, y no puedo experimentar su amor de Padre. Él para mí no es el bondadoso amigo que perdona, sino el juez. Y si se me presenta el amigo, yo lo rechazo, porque rechazo al juez que se me presenta con el nombre de amigo. Yo espero que ustedes descubran esa realidad, si existe en sus vidas, y que la oración que hagan ahora y la que hagan muchas veces tenga esa finalidad: conseguir la reconciliación con el Señor. Yo muchas veces cuando hablo de este tema veo la sorpresa en la gente: perdonarle a Dios, pero qué blasfemia. Yo no le voy a perdonar a un Dios que me ha ofendido, sino a un Dios que creo que no me ha amado, a quien injustamente no he comprendido, a quien injustamente he tratado mal. Y al comprender ahora esta realidad dolorosa, le pido perdón por eso. Y esa petición de perdón es el perdón de que yo hablo aquí en este caso. Y hay más gente resentida con el Señor de lo que pensamos. Y por eso mucha gente a quien el Señor ama tanto no experimenta su amor. Cuando ustedes en las conversaciones oigan frases que indiquen ese resentimiento
del sacerdote, de la religiosa, del seglar con el Señor. Pidan la luz y la gracia de poder ser mensajeros del amor del Señor, para que estas personas descubran ese resentimiento y en un encuentro humilde, lleno de fe en el Señor, se sanen de ese mal interior que es tremendo, más de lo que nos imaginamos. Nosotros tenemos que orar mucho para que el Espíritu del Señor nos vaya dando a conocer cada día mejor la bondad de Dios, de nuestro Padre, de Jesús y la suya. La misión del Espíritu es no solamente iluminarnos acerca del Señor, sino ser en nosotros testigo del amor del Señor, que es una cosa muy distinta. San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en ese espíritu gritamos Abba o Abba, que quiere decir papá, papacito. Si nosotros nos abrimos a la acción del Espíritu y le decimos sana, corrige, enmienda todo lo que hay en mí, me entrego para que tú me conduzcas, para que tú me guíes, y te entrego todo, sin exceptuar nada. Él en primer lugar nos irá llevando a la verdad. Él es el Espíritu de la verdad. Y nosotros tendremos al Espíritu del Señor en la medida en que vivamos en la verdad. Pero después de eso nos llevará a la experiencia por el testimonio que Él nos da del amor de Dios. Cuando ustedes, llenas de gozo o llenos de gozo, dirigiéndose a Dios, le digan Padre mío, y experimenten ese amor paternal del Señor, es porque se han sanado por el amor del Espíritu de cualquier resentimiento que tuvieran contra Él. Y el Espíritu da testimonio de Jesús. En el capítulo 15 de San Juan, no recuerdo el versículo, tal vez el 19, Jesús dice, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio. O sea que el Espíritu no solamente nos ilumina acerca de la maravilla que es Jesús, sino que nos hace experimentar el amor de Jesús. Y cuando nos concede esa gracia ya no guardaremos ningún resentimiento con Jesús. Nos sanaremos de ese resentimiento con Él. Vuelvo a insistir, la sanación interior es obra exclusiva del Espíritu, del Señor. No es obra de ninguna persona, ni de uno cuando está orando solo, ni de alguien que esté siendo ministro de sanación. Lo dije muy claro esta mañana. El único que puede sanarnos del resentimiento con el Señor es el Espíritu Santo. Recuerden que la misión del Espíritu es unir personas. Él une con lazo infinitamente amoroso al Padre y al Verbo. Él une a Jesús con todos los que integramos su cuerpo místico. Él nos une a nosotros. Por eso, si nos hemos separado de Jesús o del Padre por resentimiento, el único que puede unirnos con Él es el Espíritu, cuya misión es unir personas. No sé quiénes necesiten esa sanación. Él mostrará a cada uno en su interior y Él hará esa sanación. En esta persona que se queja por medio de este salmo, hay otra expresión ya no en referencia al Señor, sino en vista a los que la han herido o lo han herido, lo han ofendido. Es un enfermo del corazón porque ha sentido muchas heridas, y fíjense cómo se expresa. Aumentan los que me has
se me hacen enemigos sin razón. Todos sus enemigos son injustos, ninguno tiene razón. Muchos son los que sin causa me odian. Él no encuentra que tenga explicación el odio, lo odian sin causa, dice él. Los que me devuelven mal por bien y me acusan cuando yo el bien busco. Yo descubro, por bondad del Señor, una realidad muy grande que hay en todos nosotros, y es lo injustos que somos cuando nos referimos a los que nos han hecho mal, lo duros que somos con quienes nos han herido, y no se nos ocurre pedir perdón a esas personas por la injusticia que tenemos con ellas al exagerar sus faltas, al aumentar, exagerar la ofensa que nos han hecho. Yo una noche estaba orando y le pedí al Señor que me fuera dando la gracia de perdonar a las personas que mal me hubiesen ofendido. Yo oí que Él me dijo interiormente: pide ahora perdón por las personas a las cuales tú has ofendido. Y le dije: sí, Señor, sé que lo necesito mucho, pero te ruego que me manifiestes cuál es la persona o las personas a quienes más he ofendido. Y para sorpresa mía, vinieron los nombres de 2 personas ya muertas, a quienes yo consideraba que me habían hecho un mal muy grande, y me lo habían hecho. 2 personas que me habían causado una frustración muy grande. Tenía un concepto tan grande de ellas, y cuando conocí la realidad sentí la tremenda frustración. Yo a esas personas tenía la idea de que nunca las había odiado. A esas personas jamás se me había ocurrido que yo las hubiera ofendido. Yo me había sentido siempre ofendido por ellas, defraudado por ellas. Y el Señor me hizo comprender que yo había sido duro con ellas al nunca excusar su falta, que objetivamente fue muy grande. Al no haberlas mirado desde ese día con amor, que los había perdido y las había amado mucho, y que seguramente con esa conducta mía, porque no me volví a ver con ellas sino rara vez, yo las había hecho sufrir mucho. Y comprendí algo que sin la luz del Espíritu habría sido para mí imposible comprender. Cómo yo no necesitaba perdonar a estas personas, sino pedirles perdón. Y lo pedí a unas personas que están ya en el Señor, hace ya muchos años. Y yo creo que el Señor esa noche hizo mucho en mí y en ella seguramente. Yo creo que este punto es importantísimo, y ustedes tal vez cuando han estado en oración conmigo algunas veces habrán notado cómo he insistido mucho en que ustedes pidan perdón a esas personas por las cuales ustedes se han quejado porque las han herido mucho. Y pudiéramos decir que en cada caso de estos hay que hacer las 2 cosas: perdonar a quien nos ha herido y pedir perdón por lo que nosotros hayamos herido a esa persona.
El hecho de manifestarle a veces que estamos heridos ha herido a esa persona. Muchas veces el solo silencio, el no hablarle, pues la ha herido. Y somos tan débiles que eso sucede a cada paso. Y digo esto porque generalmente cuando se habla de sanación interior en cuanto al odio, se habla únicamente o casi exclusivamente de la sanación de las heridas recibidas. Y pedimos muy poco sanación por las heridas que hemos causado. Y mientras no consigamos esa sanación, pidiendo nosotros perdón, espiritualmente y cuando sea necesario exteriormente, pues no habrá sanación completa en nosotros. Si algo nos distancia del Señor es la manera como juzgamos. Siempre habrá el mismo contraste que hubo entre Jesús y los que llevaron a sus pies a la mujer adúltera. Frente a una mujer pecadora, sorprendida en adulterio, hay dos actitudes, dos criterios, dos conductas. La de unos hombres que piden el castigo para ella. El castigo impuesto por Moisés en la ley, no un castigo inventado por ellos. Ellos no pedían nada injusto legalmente, que se cumpla lo que ha dicho la ley, que sea apedreada la adúltera. Esa actitud jurídicamente no tiene tacha, pero qué distinta de la de Jesús. Cuando Él ha dicho: el que esté sin pecado tire la primera piedra, y todos se han alejado, que todos tienen pecado, quedan solos la mujer y Jesús. Y Él le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Y cuando ella dice: Señor, se han ido, Él entonces le dice: yo tampoco te condeno, vete, eso sí, no peques más. No es que el pecado no valga, el pecado es horrendo, lo llevó a la cruz, pero Él no odia al pecador, jamás. Y nosotros odiamos tantas veces al pecador. Por eso somos tan distintos de Jesús. Nuestros sentimientos son tan opuestos a los suyos. En la medida en que Él nos vaya sanando, como decíamos esta mañana, nuestros sentimientos se irán asemejando a los suyos. Iremos cambiando en la medida en que amemos con el amor del Señor, no con nuestro amor, que es imposible, con el amor que el Espíritu del Señor ponga en nosotros. Y viene después un punto que es importantísimo, y es la necesidad que tenemos de que el Señor nos sane del odio que nos tenemos. He visto la mala cara o el susto de una de ustedes cuando acabo de decir esto. Voy a decir que casi no hay nadie que no se odie, que no viva aburrido en determinados momentos como es, por lo que ha sido, que no se desprecie, que no se trate mal. Esto es más común de lo que pensamos. Yo a mucha gente, cuando oro con ella, le oigo en un momento dado decir: cuánto me he despreciado, cuánto me he odiado, cuán poco me he amado. Y es porque las personas desde los primeros años han oído tantas cosas negativas. Desde el hogar: tú eres una tonta, a ti sí que te falta belleza o inteligencia o bondad, si tú fueras como fulana de tal.
¿Cuántas palabras duras en la escuela? Tú sí no sirves para nada, no vas a llegar a ninguna parte. Tú eres más tapada que una caja de sardinas. Todo aquello que vamos oyendo. Cuando hemos tenido un fracaso, hemos oído, pues era lo natural. Tú no podías tener otra suerte, no podías actuar de otra manera. ¿De ti qué se puede esperar? La esposa después, cuántas cosas negativas oye de su esposo. Y el esposo, cuántas cosas negativas de la esposa. Todo aquello va creando una imagen personal tremendamente fea. Y la persona llega a odiarse y despreciarse de tal manera que no puede experimentar amor ni dar amor. La gente que no puede ya soportarse. Generalmente dice, yo no puedo soportar a los demás, pero lo que no puede hacer es soportarse. Fíjense, ni siquiera soportarse, entonces, ¿qué diremos de amarse? Eso está a leguas de distancia. Y oigan esto, la psicología dice que la mayor necesidad de la persona humana es amarse. Ese es el punto de partida para toda madurez, para madurez humana y para madurez cristiana. Cuando a uno le dicen esto por primera vez, dice, pero qué horror, ser yo orgulloso. No, amarse no es ser orgulloso. Amarse es la gran necesidad que el Señor ha puesto en nosotros. Fíjense que cuando Él promulgó los mandamientos, ¿qué nos dijo? Primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y después amarás al prójimo como a ti mismo. Luego Él, que conocía todo tan profundamente, sabía que no podíamos amar al hermano, al prójimo, fuera esposo, fuera padre, fuera hermano, fuera amigo, si no nos amábamos. Amarás al prójimo, al que está cerca de ti, prójimo es próximo, el que está más cerca de nosotros, como a ti mismo. Una cosa es amarse, descubrir la maravilla que el Señor ha hecho en uno, ser feliz como Dios lo hizo a uno, con su sexo, con su estatura, con su color, con su raza, con su posición social. ¿Cómo lo hizo? Ser feliz. Porque el Señor es feliz con cada uno de sus hijos. Si el Señor no fuera feliz con alguno de sus hijos, no lo habría hecho. Él goza con todos. Nosotros no gozamos sino con determinadas personas. Él goza con todos. Esa es la maravilla del Señor, porque es Padre de todos. Y nosotros únicamente nos asemejaremos al Señor cuando nos amemos como Él nos ama. Cuando Él nos esté amando y nosotros nos estemos odiando, estamos en un contraste tremendo con Él. Él amándonos y nosotros odiándonos. Una cosa muy diferente es el amor propio, que esa sí es una distorsión del amor. El amor propio es una exageración de una cualidad que no tenemos, o el achacarnos a nosotros, aplicarnos a nosotros lo que viene como regalo del Señor. Y el orgulloso nunca agradece. El que alaba al Señor y está feliz por lo que es, vive agradeciendo al Señor. Fíjense esto que les confirma tan claramente esta verdad. ¿Cuál es la persona más humilde que ha existido después de Cristo? María, la esclava del Señor. Aquella mujer santísima, purísima, llena de gracia, la que recibe los piropos, o no piropos, alabanzas más grandes que haya oído una mujer. Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Esta mujer, fuera de oír estas maravillas,
oye que ha sido destinada para ser madre de Dios, la dignidad más grande, la misión más extensa. Ella en ese momento se considera únicamente la sierva del Señor. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué dice esta mujer, la más humilde? Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es todopoderoso. María descubre todas las maravillas que el Señor ha hecho y goza con ellas. No se las aplica como fruto de su esfuerzo, como mérito de su esfuerzo, sino como regalo del Señor. Ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Si ella hubiera dicho yo he hecho maravillas en mí, habría sido la soberbia. Pero ella goza con las cosas maravillosas que ha hecho el Señor en ella. Ustedes van a pedir esta tarde la gracia de sanarse interiormente del odio que se tiene, del desprecio que se tiene. Y si ese desprecio se ha manifestado en cosas externas, ustedes van a descubrir su sanación al amar a aquellos que hasta ahora no han amado. Yo creo, por ejemplo, que a veces los seudónimos de los escritores son una demostración del odio que se tiene. No se atreven a firmar con su nombre. Aquella gente que a veces no firma lo que hace es porque se está rechazando y no quiere que su nombre aparezca en aquello que ha hecho. Y muchas veces el poco amor a los hijos y el poco amor al esposo es por eso, porque la persona no se ama. Necesita sanarse para poder recibir amor y dar amor. En los encuentros que hacemos aquí de renovación familiar, empezamos siempre con ese enfoque. Nos damos cuenta de que hay mucha dificultad entre muchos esposos para amar. Y hay una frustración tremenda en la vida de amor que debe ser el matrimonio. Y muchos maridos le dicen a la esposa, tú no me amas, y viceversa. Muchas esposas se quejan y le dicen al esposo, tú no me amas. Y esa es sin duda la queja más dolorosa que pueda oír una esposa o un esposo, tú no me amas. ¿Y cuál es la explicación de esto que es una verdad? No hay el amor que el otro espera. No recibe el otro el amor que anhela. La explicación es que esta persona es incapaz de amar. Y es incapaz de amar porque no se ama.